que por ser interior necesariamente tiene que haber venido de la afuera. La complejidad del libro me deja a mí a veces perplejo para poder explicar qué pasó en su formación. Decía que en principio fue nada más que una cantidad de apuntes sueltos, escritos en la más absoluta intimidad y sin ninguna pretensión ni la más remota de ser publicada. En un momento en que gozo de una entera libertad, solamente enredado en mi pie, decía que su gran complejidad parte del destino impensable que cogió esto, porque aquellos apuntes, decía, se vinieron o los vine a reunir en una época de una enorme libertad. Solamente decía mi pie enredado con esa red que impide nadar. Que se llama la academia. En aquel tiempo todavía trabajaba en la tesis de grado de psicología y era, digamos, el único impedimento mental, dada la molestia que esto representaba para mí. Una tesis que me llevó también 3 años realizarla, pero por ser un deber académico era una gran molestia que estorbaba. En aquel tiempo llego a un lugar definitivo, vivía en casa de mi madre, pero estaba solo, porque ella había viajado al Canadá a visitar a mi hermana y estuvo prácticamente todo un año por fuera. Así que allí en la casa, una casa grande, enorme, que prácticamente la había convertido toda en mi lugar de trabajo, en mi estudio, pero a ella al regresar me sentí ahogado y sentí la enorme necesidad de un sitio solo para trabajar, y el cual ella me cedió un pequeño apartamentico que hace parte de la casa, pero es una parte exterior de ella y tiene entrada independiente, bastante independiente, prácticamente o materialmente es un cuarto con baño. Pues allí bajé todo lo mío, que era nada más que mi caballete y mi computador, y en estos años que estuve allí fue como el vientre donde se gestó el libro, porque allí es donde yo decido reunir, dar un sentido a todos estos apuntes. Y como
muchos de estos tenían cronología, tenían fecha, tenían día, tenían año, mes. Decidí hacer una composición de todos estos escritos y llamarles a ellos, es decir, conformar un libro con aquello y llamarle El diario de un desconocido. Digamos que ese es el primer la primera forma que coge este libro, El diario de un desconocido. En aquel tiempo, sin duda, no puedo decir que la influencia de la lectura de Kafka, que mi amigo Hugo Ruiz, con su gran generosidad, me pasó uno a uno todos los libros, la obra completa de Kafka, de este gran fantasma de la literatura, pero sumergido en ella, como en un laberinto de murciélagos. Eh, digamos que sufrí toda la literatura de Kafka en ese año, creo que fue el año 2006, cuando Hugo daba su cátedra en la Universidad del Tolima, su maravillosa cátedra de literatura, al cual yo no pertenecí porque yo decidí un día que nunca iba a tener maestro ni en pintura ni en literatura, pero recibí de él mucho más que su enseñanza, que fue su amistad, y detrás de ello, por supuesto, su gran bagaje cultural. No es que haya una influencia de Kafka en el libro, como tal vez sí lo hubo en los apuntes anteriores, en los apuntes manuscritos, la influencia de Freud. Porque si bien, como alguna vez me lo dijo el doctor Jorge Tobón, yo era el freudiano, porque venía de unos años largos de leer por completo Freud. Y en la experiencia que tuve dentro del psicoanálisis. Digamos que estos primeros apuntes había una influencia freudiana, pero no como freudiano, ni como psicoanalista, que no lo era, sino más bien como paciente, por decirlo así, desde el punto de vista que si no era una expresión catártica, sí era el ejercicio de una revisión interior seria, digamos delicada, y hasta donde más se podía sutil en el lenguaje literario. No podría decir que era un autopsicoanálisis, porque sin duda no pienso que esto sea posible. Pero sí tengo, mirado desde el camino de este libro que recorrió, sí tengo la impresión de que Freud tuvo mucho que ver en su base fundamental. Eh, sí lo tuvo que ver en un principio mucho más que después, porque luego de la muerte
de Jimena Buenahora, mi gran profesora y amiga de psicoanálisis, y por supuesto luego de la muerte del doctor José Gutiérrez, este gran genio desde todo punto de vista, uno de los padres del psicoanálisis en Colombia, discípulo de Erich Fromm, con quien tuve el gusto y la suerte de estar a su lado por casi 10 años. Luego de la muerte de ellos, y también luego de haberme graduado ya, por fin concluida mi tesis, mi larga tesis en psicología, y luego de conocer a fondo, o entrar a fondo, en este gran bosque desconocido que se llama Nietzsche, entro en una pelea, por decirlo así, con Freud. Contrario tal vez a lo que muchos afirman, no encuentro desde Nietzsche más que contradicción en Freud, sobre todo en cuanto a su lenguaje. Y la pelea con Freud no es desde el punto de vista conceptual, el cual me parecería pues algo desmedido, sino desde el punto de vista del lenguaje. Para ser concretos en esto, encuentro que Nietzsche dice en un párrafo, en una hoja, lo que Freud dice en un libro entero. Y allí radica mi confrontación con el psicoanálisis, que más que como psicoanálisis es contra la expresión literaria, la forma literaria freudiana. Nietzsche, que es un poeta, y es un poeta del lenguaje, me enseña que las cosas profundas, como las superficiales, que son para él igual de importantes, se pueden ver desde el lenguaje escrito de una manera más clara cuanto más sencillo sea el lenguaje. Lo otro que encuentro es que sin duda todo lo que Freud había dicho, mucho de lo que Freud había dicho, fuera de la consulta, es decir, fuera de lo clínico, los exámenes de la cultura, por ejemplo, y de la misma sociedad europea, Nietzsche ya lo había dicho, y de una manera sencilla y clara, sin comprometer una escuela de pensamiento, como la compromete Freud en su psicoanálisis. Es decir, que Nietzsche no está hablando a nombre de nada, como Freud está hablando siempre a nombre del psicoanálisis. Es una pelea totalmente literaria, porque digo, de la estructura del lenguaje freudiano. Entonces necesariamente aquel diario del escritor